FM 89.1, Radio Universidad. Cada vez que aparece un tema que conmueve a la opinión pública, que recorre el ámbito nacional, es un disparador para poder indagar en cuestiones cotidianas. Y lamentablemente lo que pasó en la provincia de La Pampa, donde un chico termina siendo asesinado por su mamá y la pareja de su mamá, nos llama la atención preguntar por qué. ¿Por qué si había denuncias en el medio, la tenencia la seguía teniendo ella? ¿Por qué el padre reclamaba la tenencia y nunca se la dieron? Entonces nos preguntábamos cómo se hace, digamos, quién determina, cómo se determina, a partir de qué datos que una u otra, uno u otro de los padres sean quienes se queden con la tenencia de un hijo. Voy a saludar a Adriana Krosnow, que es abogada de familia e investigadora del CONICET, justamente para preguntar sobre estas situaciones y si hay muchos casos como estos. Adriana, José Fernández, Luz Salomón te saludan. Buen día. Buen día, muchas gracias por el espacio. No, muchas gracias a usted por atendernos en esta mañana. Bueno, digamos, por default, como se dice ahora, o por defecto, ¿se le entrega a la madre la tenencia de un menor? Bueno, primero vamos a hacer algunas consideraciones respecto a esto. A ver. Está muy instalado una terminología que no se corresponde con lo que debe aplicarse en la actualidad, y esto es lo que tiene que ver con esto de la mujer es la primera, considerar al niño como un objeto y no como un sujeto de derecho. Y me estoy refiriendo a esto por esto que vos planteabas de la tenencia. Por ejemplo, la tenencia es un término que ya ha quedado en desuso. En realidad, en este caso de La Pampa, obviamente al niño fue tomado como un objeto. No voy a penetrar en la cuestión penal porque es una cuestión ajena a mi disciplina, pero en donde lamentablemente el niño fue tomado como un instrumento de batalla entre los adultos, ¿no? Sí, pasa, en donde pasa el niño, muchas veces, ¿no? Pasa exactamente, muchas veces, sí. Y en donde el niño justamente tiene que ser considerado como una persona en igualdad de condiciones con los demás, y particularmente en un vínculo parental con los progenitores, en donde se respeten los derechos de cada uno como personas. Y por eso ya no se habla más de tenencia, es un término que quedó descartado, aun cuando en el imaginario social todavía está muy impuesto, lamentablemente. Sí. El término que hoy instala el sistema legal y que es el que tenemos que acostumbrarnos y concientizar a la población en un todo, porque tiene que ver con la forma de encarar las problemáticas vinculadas con niñas, niños y adolescentes, es el de pensar el tema de vinculación con cuidado. Que cuidado no es lo mismo que tenencia. Vos ya notarás que cuando uno habla de cuidado, no está estigmatizando al niño como un objeto, porque hablar de tenencia, la tenencia se vincula con cosas. Bien. Y el cuidado se vincula con una actitud tuitiva hacia una persona. Y por otro lado, aclararte de que hoy tenemos un sistema de cuidado en el cual no está personalizado en una cuestión vinculada con madre o padre, desde esta idea abierta y plural de pensar en la idea de progenitores, sin vinculación con el sexo como categoría jurídica, y en donde ambos, en un pie de igualdad, tienen derecho a una coparentalidad compartida. Bien. Esto es lo que muchas veces provoca que el abordar estas cuestiones no sea de este modo, y esto desemboque en cuestiones de esta magnitud. Esta magnitud fue a un desfase no deseado y muy triste en todos sus ribetes, pero que lo que hace que muchas veces la forma de abordaje conduzca a esto que vos estás planteando. Entonces, primero quería dejar de antemano aclarado esto. Bien. Bien. Adriana, con respecto a esto que vos decís, ¿no? El cuidado, porque imagino vos como abogada de familia, en la mayoría de los casos, no digo en todos, pero digo en la mayoría de los casos, se destina el cuidado a la madre, ¿no? Esto que explicabas vos recién, ¿no? Ahora como que se está tratando de cambiar el paradigma, pero cuesta. A veces por defecto no va a la madre, sino tampoco va al padre, va a los abuelos. ¿Por qué pasa esto, no? ¿Por qué la figura del padre, más allá de lo que explicabas recién, que me parece que tiene que ver con el tema, pero digo, la figura del padre está tan juzgada, ¿no? Como que no se puede, ¿viste? No, una criatura no puede quedarse con su papá.
Bueno, yo no lo generalizaría. Hay una tendencia que se establece en mí, queda mucho no por todavía. Adriana. Sí. Hay un ruido en la línea, se nos mete... Sí, ahí me escuchas mejor. Ahora está perfecto. Sí. Muy bien. No, lo que Decías te que no era decía, generalizado. no está generalizado. Si bien queda un camino muy largo por lograr, mucho se ha avanzado en este aspecto. Es decir, no está pensado solo el cuidado en la persona de la madre, sino que hoy lo estamos mirando desde otro lugar. Fuera del Tenemos cuidado, fallos todavía, sí. tenemos fallos que son de tinte muy conservador todavía, en donde el cuidado está focalizado y centralizado en la figura materna. Hay otra cuestión que uno tiene que tratar de instalar y que tiene que ver con el por fuera de la justicia. Hoy nosotros tenemos un sistema legal en el cual se trata de que todo se pueda resolver en materia de cuidado fuera del ámbito tribunalicio. Es decir, de que se intente conciliar a las partes, llegar a un entendimiento, llegar a un diálogo, y en esto mucho tienen que ver quiénes son los profesionales que patrocinen a cada una de las partes. Porque en el derecho de familia no es como el derecho patrimonialista, en donde lo que yo quiero es lo que corresponde. Por ejemplo, si yo quiero el cobro de un cheque por un deudor incobrable, yo voy por el cobro del cheque, que es un deudor incobrable. Ahora, en un caso de familia, cada historia de vida es un caso. Entonces tengo que tratar de concentrarme en esa historia de vida y buscar soluciones en el marco de esa historia de vida. Claro, como que no hay un Muchas patrón, veces esa historia de vida, único, ¿no? Eso es. no hay un patrón único, y nunca hay un patrón único, por más que vos te encuentres con dos historias de vida familiares, en las cuales a vos, en apariencia, te parece que son iguales, y nunca van a ser iguales. Porque siempre van a tener elementos que le identifican y que le son propios. Perfecto. Entonces, es muy importante identificar estas particularidades, y se viene mucho trabajando en esto, en el sentido de que en el ámbito de lo privado tratar de identificar estas particularidades y tratar de establecer mecanismos de comunicación en donde se intente aquella respuesta que sea más realizadora de los derechos del niño. Y en esto de pensar esta idea también en considerar que el niño también tiene derecho a participar de esa toma de decisiones. En este caso que ustedes traen la relación, era un niño de 4 años. Claro. Vos podés decir, es un niño que no puede hablar, es un niño que todavía no tiene un desarrollo madurativo en el cual puede expresarse. Pero si uno hubiera actuado con anticipación, uno conoce tan solo lo que ha tomado contacto a través de lo que se ha hecho público, pero como bien surgió de noticias que trascendieron en el día de ayer, había claras evidencias de que este niño había sido víctima de violencia desde hacía mucho tiempo atrás. Sí, él mismo en algún momento decía que le habían pegado acá y demás. Ahora, yo lo que a partir de esto, lo que vos venías contando también, te pregunto si la justicia escucha, porque la sensación es que el padre está reclamando por un maltrato, que se mandan asistentes sociales para ver cómo vive esa criatura, se chequea realmente si fue golpeado o no, o la justicia está tan ocupada en otras cosas que no lo hace. Las responsabilidades son compartidas. Las responsabilidades son compartidas. Otra vez entrecorta todo. Me canso de lugar para si no hay diferencia. Ahí me escuchas ahí está mejor. Perfecto, ahí está excelente. Bien. Excelente. No, se vuelve a entrecortar. Probamos a ver si te podemos llamar. Te volvemos a llamar a ver si podemos retomar bien la línea. Dale. ¿Cómo no? Danos un segundo. Bueno, interesante lo que veníamos contando, porque lo que venía contando Adriana, sobre todo por esto de hay una cuestión legal que ya quedó en el imaginario, esto de siempre se lo dan a la mamá. Esto de tenencia, mira vos, como todavía nosotros tenemos el concepto de tenencia. No tenencia, sino cuidado. Es cuidado. Que está bien, me parece fantástico. Porque finalmente lo que se quiere hacer es preservar a esa criatura, y es cuidarla, ¿no? Es cuidarla con lo mejor que se pueda. A ponerlo ahí ya. Sí, lo tengo, nada más. Claro.
el cuidado de la criatura. Ahora, acá hay evidencias, o sea, el chico decía que estaba golpeado, se le encontraron golpes. El padre venía peleando hace rato. Ya hubo diciendo, llamados de atención por parte del padre, ¿no? Donde hacía, no sé si fueron denuncias puntuales, pero hubo algunas quejas, por lo menos. Sí que las hubo. Pero entonces digo, pregunto, una vez que das una criatura al cuidado de uno de los dos, ¿la justicia lo sigue o no lo sigue? Bueno, le pregunto a Adriana, que ella es la que entiende que el haya tema. un seguimiento. Ahí está, lo correcto es que haya un seguimiento. Bien. Que debe haber un seguimiento, pero también acá debe haber un seguimiento que debe ser instado también desde afuera. Y también en mucho colaboran, y en un niño que tiene 4 años de edad seguramente estaba escolarizado. Muchas veces hay testimonios que vienen de la afuera, del ámbito educativo. El ámbito educativo, por ejemplo, es un ámbito en donde detonan y en donde se ponen en evidencia y muchas veces son el lugar donde se plantean las denuncias de que un niño es víctima de un hecho de violencia. Claro. Porque cambia su conducta, cambia su relación con los otros, cambia su proceso madurativo, evidencia cambios en su comportamiento, en su rendimiento escolar. Es decir, hay muchos elementos también en lo que tiene que ver con quién los sigue médicamente. Bueno, hay una serie de factores que confluyen en todo esto. Ahora, uno desconoce si este niño estaba escolarizado de modo regular, si este niño qué entorno social tenía de referencia, además del de donde vivía y donde tenía su centro de vida. Hay muchos factores, también había un impedimento de contacto de por medio. Lo que pasa es que, también... ¿qué puedo hacer yo? Vamos a suponer que nosotros dos somos matrimonio, vos tenés al cuidado a un hijo que tenemos en común, y yo como padre, ¿cuántos elementos tengo para saber si vos lo estás cuidando bien, si realmente el chico no está golpeado? Digo, ¿cuántos elementos tengo? Porque el padre, digamos, se daba cuenta y denunciaba, sin embargo no fue muy escuchado. No fue muy escuchado y bueno, y acá es una cuestión que tiene que ver con una actuación por parte del Estado y por parte de la sociedad civil como un todo. El padre puede haber reclamado y mucho. El tema es que se activen los mecanismos de protección. Acá evidentemente hubo una negligencia y una inacción que es imperdonable cuando se trata de un niño, cuando se trata de cualquier persona, pero más aún cuando se trata de un niño. Y te digo que más aún cuando se trata de un niño porque está en un estado de indefensión mayor, está en un estado de vulnerabilidad mayor. Entonces necesita por parte del Estado, como garante de los derechos de cualquiera de nosotros, y por parte de los organismos que forman parte del Estado, de que tenga una actitud tuitiva en toda su dimensión. Y acá no solo tiene que ver el aparato judicial, sino también tiene que ver, se tendría que haber dado intervención al sistema de protección integral de derechos, porque había que ver si no había que tomar una medida de protección integral respecto a ese niño, porque si estaba atravesando situaciones de violencia, el Estado en el ámbito administrativo a través de la Dirección Provincial de Niñez tendría que haber intervenido. Es decir, hay muchas cuestiones que quedan en blanco respecto a este caso en particular, que desconozco cómo se ha trabajado desde lo civil, pero es lo que corresponde hacer. Y si vos actúas de este modo, lo que estás haciendo es actuar preventivamente. Entonces, en el sentido de que cuando vos actúas preventivamente puede ser que ya se hayan ocasionado daños en el niño, pero al menos tratás de evitar daños futuros o tratás de disminuir los daños que ya a ese niño le causaste. Claro, lo que pasa es que encima es un nene muy chiquito, de 4 años, que, digamos, si bien se puede expresar, es muy difícil que pueda contar exactamente lo que pasa. Entonces, pero ahí voy a reitero esto que te decía antes, ¿no? A veces no solo uno puede quedarse con la excusa, porque muchas veces esto pasa, y esto es lo que hay que romper, esto hay que terminar con esto, de que un niño recién puede tener participación cuando tiene la posibilidad de expresarse. No solo se expresa a través de la palabra,
Un niño se expresa de 1000 modos. Un niño te puede manifestar un episodio de violencia con tan solo un garabato. El que sabe interpretar un garabato de un niño te puede decir si ese niño está pasando una situación traumática. Y esto va unido a otra cuestión, que es donde la justicia tiene que ser permeable, abrir el cauce a la interdisciplinariedad. Claro. Es decir, las cuestiones de familia no pueden ser asumidas solo desde el aparato judicial y desde los abogados, desde el ámbito de lo jurídico, sino tienen que interactuar otras disciplinas que se ocupan de todo lo que tiene que ver con la infancia y la adolescencia, como son psicólogos, como son trabajadores sociales, como son médicos, todo lo que tiene que ver con el ámbito de la salud, lo que tiene que ver con el ámbito educativo, lo que tiene que ver con el ámbito de lo sociológico, es decir, todas disciplinas afines y de directa vinculación con las problemáticas que atraviesan a un niño, en donde también hay cierta reticencia todavía de muchos juzgados, no digo de todos, porque hay muchos juzgados que ya tienen equipos interdisciplinarios armados, en donde se trabaja interdisciplinariamente. Y cuando vos trabajás interdisciplinariamente, lográs resultados mucho más positivos y realizadores de los derechos del niño que cuando te quedás encerrado en el ámbito de lo jurídico, porque en lo jurídico vos que vas a encontrar una respuesta. Sí, desde el plano de la norma. No, el tema es no llegar hasta ahí. Desde el plano de la experiencia, es decir, yo con un tránsito de 30 años en el derecho de familia, ya puedo percibir y darme cuenta de que un niño está atravesando una situación traumática. Ahora, ¿yo puedo medir esa situación traumática? No tengo competencia para medirla. No. Porque yo me formé en el derecho. Claro. Pero sí tengo que recurrir al auxilio de la interdisciplina porque seguramente un psicólogo infantil, un psiquiatra infantil, me va a ayudar a poder definir esta situación traumática que está atravesando el niño. A mí me gustaría saber si en este caso hubo informes, hubo periciales psicológicas, hubo informes provenientes del ámbito de la respuesta me parece que no. Del ámbito ambiental, y la respuesta evidentemente es un no. O no, o se lo hizo muy mal, ¿no? O se lo hizo muy mal porque el resultado fue pésimo. Exactamente. Y lamentablemente el desenlace fue el no querido. Doctora... En donde... Sí, no, queríamos agradecerle por este contacto. La verdad es que nos queda para la próxima, que no es su ámbito, pero sí seguramente para analizar, es qué lleva a una persona a agredir tanto a un ser tan querido como un hijo, ¿no? Eso nos queda también. ¿Qué pasa por la mente? Ya sabemos lo que le pasa al chico. Ahora, ¿qué pasa por la mente de un adulto que es capaz de maltratar a su propio hijo, ¿no? No hay un pensamiento de maltratar de tal manera que lo mata. No hay bueno, yo te voy a decir simplemente una cuestión que tiene que ver con algo que ustedes plantearon al inicio y que muchas veces para la sociedad en su conjunto suena feo, pero que es una realidad. Tenemos que desterrar otro falso concepto. La maternidad no es un instinto natural, es una construcción cultural. Una mujer no tiene el instinto innato de ser madre. Esto es una construcción cultural. Y bueno, cuando empecemos a darnos cuenta de que es así, también vamos a proceder de distinto modo. Un placer haberla escuchado, doctora. Muchas gracias. No, por favor. Hasta luego. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias. La doctora Adriana Krosnov es abogada de familia, investigadora del CONICET. Interesante ir un poco al fondo de toda esta cuestión, ¿no? Y vos sabés que con esto último que dice, a mí me parece que es algo que a mí me costó darme cuenta de eso, ¿no? Pero cuando no era madre creía que había una cosa de instinto, de que sí, uno nace para ser madre, ¿no? Y quizás viene una persona y te dice, no, yo la verdad no quiero tener hijos, y uno lo mira raro, porque dice, claro. ¿Cómo sos mujer y no querés tener hijos, no? Y después de ser madre me di cuenta de esto de la construcción del día a día, ¿no? Que es una construcción cultural y que es un aprendizaje también diario. Y que no todo el mundo está y que uno se manda macanas y que uno ve la parte positiva y ve también el lado B, claro. ¿no? Y tampoco está bueno. Y ahí empezás a entender. Y entendés esto que decía Adriana, que no hay un instinto, entendés al que no quiere y que elige otra cosa. Y me parece que eso es importantísimo, ¿no?
darse Entender cuenta que de hay este gente que tipo no de está cuestiones. preparada, que hay gente que no quiere, No, que hay gente obvio. que tiene miedo de pasar por eso y prefiere no hacerlo. Y es un poco eso también, ¿no? Pero bueno. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.